Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Ibn Battuta. Jo, 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 jo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Impulso de Vida. Mi nombre es Ese y en este video hablaré sobre uno de mis primeros viajes donde me permití conectar mucho con mi interior y a la vez apreciar lo que estaba a mi alrededor. Comencemos. En esta ocasión fui con 5 amigos. Nuestro plan era quedarnos allá viernes, llegar desde la mañana, quedarnos en la noche a dormir y el sábado regresarnos en la tarde para llegar en la noche a la ciudad de nuestro origen. Tenían que ser esos 2 días porque teníamos ocupaciones en la semana siguiente. Ya teníamos contemplado que queríamos ir a Pinal de Amoles. No lo habíamos aterrizado del todo bien, pero se logró la aventura. Cabe recalcar que no tomamos ninguna agencia de viajes, toda esta búsqueda fue por nuestra cuenta, pero al momento de llegar allá ya teníamos previamente reservado un Airbnb. Habíamos salido en la madrugada del día viernes, muy temprano, con tiempo de anticipación para poder alcanzar uno de los primeros camiones que nos guiaran a Querétaro y de Querétaro tomar un camión y que uno de los últimos destinos fuera Pinal de Amoles. En este segundo trayecto, como no era directo, nos hacía un poco tedioso al principio el viaje y de hecho estábamos ya desesperados por llegar. A 30 minutos antes de llegar al pueblo de Pinal de Amoles, nos dimos cuenta que las carreteras comenzaban a rodear las montañas que teníamos a nuestro alrededor. Por ende, este mismo recorrido donde rodeaba hacía que este trayecto tuviera muchas curvas. Tuvimos que soportar las náuseas, era ya algo tedioso de por sí el hecho de ya querer llegar al pueblo y aparte nos tocó un chofer que pues no comprendía en su totalidad ciertas medidas de seguridad, pero también fue parte de la aventura. De repente comenzó a rebasar en plena curva. Logramos soportar las náuseas, no pasó nada grave afortunadamente, y justamente al entrar al pueblo de Pinal de Amoles, nos dimos cuenta que estábamos rodeados en el camino que íbamos atravesando por pinos y encinos. Eran árboles muy grandes y la zona comenzaba a hacerse muy boscosa. Desde ahí tuvimos otra sorpresa de Pinal. Estos mismos árboles nos lograron dar una bienvenida cálida. Cuando nos dejó por fin el autobús, nos dimos la tarea de ir a nuestro Airbnb, dejamos nuestras cosas, descansamos un poco y nos dimos a la tarea de buscar alguna agencia turística que nos proporcionara los sitios a los cuales nosotros queríamos visitar. Nos dimos cuenta que habían muchas oficinas y llegamos a una en particular y nuestro primer destino al que nos aventuramos fue Cascada de Chuveje. Este mismo paquete ya nos incluía el acceso a estos puntos turísticos, lo cual fue una gran ventaja. Al momento de llegar nos encontramos con una entrada poco particular, pero nos dimos cuenta que había más personas entrando previamente, entonces nos dio más confianza y dijimos que inicie la aventura. En este primer punto de la cascada de Chuveje nos dimos cuenta que primero teníamos que atravesar un camino boscoso, rodeado de árboles, y pues básicamente era pura tierra el piso en el cual nos encontrábamos. Justamente cuando pasamos esa zona de caminata, nos dimos cuenta de que había un río en la parte del medio y nosotros comenzamos a caminar en un extremo. Desde ese momento podíamos escuchar el sonido del agua circular mientras caminábamos y mientras nosotros teníamos el punto fijo, que era llegar hasta el fondo hacia la cascada de Chuveje. Tras cruzar de extremo a extremo en algunas ocasiones, con puentes bien establecidos de madera y también con algunos ajolotes que pudimos observar, lo cual en mi caso fue la primera vez que vi uno, llegamos al destino donde vimos esta imponente cascada donde desprendía agua directa del manantial que a su vez caía en el mismo río en el cual nosotros caminamos alrededor de. En este momento nos dimos cuenta
que este tipo de ecosistema tenía una riqueza mágica por el sentimiento que comenzaba a evocar en cada uno de nosotros. Aprovechamos a tomar fotos y de regreso había un camino donde se separaba un poco sobre el principal que habíamos tomado previamente y nos encontramos con nuestro conductor y nos dijo que había una zona donde podíamos nadar en un río. Solamente yo me di a la tarea de nadar con un amigo, los demás en este punto no se animaron y pude notar el agua extremadamente fría. Era insoportable al principio, pero una vez aclimatado sentía la necesidad de nadar y de esta manera ya no sentía tan intensa la temperatura en mi cuerpo. Después de llegar a este punto nos fuimos rumbo a Puente de Dios y al río Escanela. Para mí este fue el momento donde pude conectar más con mi interior y con el lugar en el que me encontraba. Mis sentidos se habían agudizado ya que nos rodeamos de mucha flora. El agua del manantial que iba siendo depositada en otro río a la mitad nos generó paz y conexión con el camino. En mi caso, en este segundo atractivo turístico, tuve la oportunidad de conectar profundamente con la naturaleza. Conecté en ver cómo de repente sentía el agua en mis pies, ya que mientras más caminábamos al fondo, llegaba un punto en el que el agua nos podía llegar incluso hasta las rodillas. Este mismo trayecto nos llevaba caminando sobre ríos, sin ningún puente que nos pudiera transportar de extremo a extremo, y esa misma sensación de no solamente tocar el agua fría que teníamos cerca gracias al río, sino también de quitarnos los tenis e incluso los calcetines para poder sentir la tierra mojada y el lodo que había en nuestro camino. Llegaba un punto en el que nos encontrábamos con muchas piedras, pero el mismo trayecto hacía que éstas pasaran desapercibidas conforme seguíamos caminando. Pasajes donde subíamos a un puente de madera y estábamos rodeados por paredes de roca, donde el aroma era tan limpio, donde nuestros ojos podían apreciar lo que había a nuestro alrededor, donde escuchábamos el sonido tan tranquilizante del agua, donde el guía humilde nos relataba datos interesantes sobre la misma atracción turística y amenizando la plática con nosotros, y donde yo sentía que seguía conectando con la naturaleza. Sentía que de repente me encontraba en un lugar tan único y especial, que cada pasaje de cuevas pequeñas, cruzar de extremo a extremo y pasar sobre árboles caídos usados como puentes hacían un complemento a la experiencia tan enriquecedora. Al pasar por todo el río Escanela, al final nos encontramos con una cueva donde al fondo había más cascadas en su interior. Al darnos un chapuzón ligero, tomar más fotos y apreciar el lugar, el regreso fue muy ameno. Al terminar esta travesía del viernes, llegamos de nuevo al pueblo, nos establecimos en nuestro departamento y nos preparábamos para dormir. Aunque no dormimos tan temprano, por la emoción y por las pláticas que estábamos teniendo esa misma noche, lo cual no fue tan bueno porque el día siguiente en la mañana nos íbamos rumbo al mirador Cuatro Palos. Al pararnos muy temprano con falta de descanso, nos salimos del departamento y tomamos camino hacia el punto de reunión cerca del centro donde nos había citado el guía. El plan principal fue ver el amanecer desde uno de los puntos más altos de Pinal de Amoles. Llegamos a la zona del estacionamiento, donde descendimos del vehículo y procedimos a caminar hacia el punto más alto, arriba de la montaña. Al llegar y comenzar a caminar, notamos que el frío comenzaba a generar mucha inconformidad en nosotros y que de igual manera aún nos ganaba el sueño. Pero nuestras ganas de ver el amanecer y subir hasta la cima eran más grandes que estos inconvenientes. Con poca visibilidad y usando nuestra linterna para poder caminar en lo que supuestamente eran escaleras, llegamos por fin a nuestro destino. Yo, al permitirme observar el horizonte y poder ver los primeros rayos anaranjados que desprendía el sol, me sentía de nuevo conectando con el presente, con el asombro en las voces de las personas, con mis amigos observando el mismo amanecer
con el frío que se hacía más ligero al presenciar el paisaje tan increíble que hacía contraste con la pequeña iluminación que iba aumentando conforme pasaban los minutos. Había sido uno de los mejores amaneceres que pude haber visto. Era tan increíble además ver que las demás montañas a lo lejos destacaban por su tamaño y que este mismo espectáculo nos hacía sentir más presentes. Al terminar de observar el amanecer, seguimos caminando hacia una zona boscosa, con flora de un verde intenso, observando los árboles y las cabañas y caminando a la vez respirando un aire tan limpio y puro. Seguíamos teniendo vistas asombrosas con las montañas en distintas perspectivas que lograban complementar la conexión visual con sus espacios verdes que de igual manera se alcanzaban a apreciar. La vista sin duda era tan impresionante e impecable. El último atractivo turístico al que fuimos el sábado fue Puerta del Cielo, una atracción turística en plena carretera donde da la ilusión de que ese mismo camino guía hacia el cielo. Sin duda esa alusión la habíamos tenido ya con los lugares que habíamos visitado previamente. Con dinero ya limitado, alcanzamos a almorzar llegando al pueblo y reservamos el dinero necesario para completar el pago de los 2 camiones de regreso. En ambos trayectos estuvimos cansados, pero a la vez estábamos compartiendo todo lo que habíamos vivido y qué tan fascinante estuvo la aventura. Sin duda alguna, este viaje dejó una gran enseñanza en mí. No necesitas de atracciones lujosas para disfrutar una experiencia donde te permita conectar con la naturaleza, con la misma aventura de caminar entre ríos, observar cascadas, estar rodeado de pinos y encinos tan altos que estos mismos logran rodear el pueblo de Pinal de Amoles, en donde puedas apreciar un amanecer tan increíble, en donde las montañas que ves a lo lejos te parezcan pequeñas y que en cada oportunidad que tengas de sacar una fotografía sea un contenido excelente. El ecosistema boscoso templado hizo que disfrutara totalmente Pinal de Amoles y lo que lo rodea. Sin duda puedo recapitular que fue un viaje donde pude conectar con mi interior, donde pude apreciar cada detalle que rodeaba mi experiencia al momento de caminar, al momento de esperar el amanecer, y solamente estaba enfocado en observar lo que estaba a mi alrededor y disfrutar ese momento viviéndolo. Ese viaje ayudó a conectar con mi interior y a tener a la vez un impulso de vida con todo lo que conllevó detrás del mismo. Y pues bueno, esta fue una reflexión de uno de mis viajes favoritos. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima. Y para ti, ¿cuál ha sido el viaje con el cual has conectado mucho con tu interior?